Hola a todos, somos Pedro, Rocío y María, residentes de segundo y tercer año del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, y en estos próximos minutos queremos explicaros puntos claves sobre la ventilación mecánica no invasiva. Acompáñanos. Yo soy María Meseguer y voy a comenzar esta presentación. Quiero empezar hablando del concepto y los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva. Ante todo, es importante que sepamos que no es una terapia curativa, pero sí de soporte. Esta terapia nos permite pues, realizar y mejorar el intercambio gaseoso. Se aplica a través de una interfase, de la cual ahora hablaremos, teniendo como objetivo, como ya digo, pues disminuir el trabajo respiratorio y optimizando el intercambio gaseoso deseado, evitando pues la disnea y la fatiga respiratoria, reduciendo así pues la necesidad de intubación orotraqueal en nuestros pacientes. Como adelantaba en la anterior diapositiva, aquí os mostramos pues diferentes interfaces, ¿no? ¿A qué llamamos interfase? Pues al dispositivo que se aplica entre el ventilador y nuestro paciente, por el cual pues, va a fluir el gas hacia el paciente en la inspiración y desde el paciente pues al ventilador en la expiración. La tolerancia del paciente y las fugas son puntos clave pues, para el éxito de la ventilación mecánica no invasiva. Es importante señalar que es tan importante seleccionar el tipo de interfase, que ahora veremos, como la colocación de la misma. El error más frecuente es colocar una interfase muy apretada a la cara del paciente buscando ausencia de fugas, y esto muchas veces pues, puede dar error, ya que las fugas, aunque mínimas, pues son necesarias para evitar la reinhalación, disculpar, de dióxido de carbono. Hay varios tipos, en estas imágenes lo vemos, mascarillas nasales, que bueno, dejan la boca destapada, entonces no son las más adecuadas para patología aguda. Están las mascarillas orofaciales, que también las veis en estas imágenes, que incluyen pues tanto la nariz como la boca, y en las cuales pues ya digo, son las más utilizadas en urgencias, pero hay que tener cuidado pues, con las úlceras por presión. Al tener el tabique nasal y al apretarla mucho, pues puede provocar úlceras o heridas pues, sobre la cara de nuestro paciente. Están las interfaces que se llaman total fase, que son las mascarillas pues, que ya incluyen pues, toda la cara y que evitan pues, lesiones, heridas, úlceras que a lo mejor pues, podemos crear con la interfase anterior. Y pues por último hablamos de helmet o casco. La veis en la última imagen inferior derecha. Son muy poco utilizadas, solamente en casos seleccionados, pero bueno, pues permite al paciente comer, beber, comunicarse con el exterior y realmente pues son muy cómodas. Continuamos con las ventajas. La ventilación mecánica no invasiva tiene numerosas ventajas frente a la ventilación mecánica convencional. Entre ellas destacamos que el paciente pues, puede toser de manera espontánea, eliminando sus propias secreciones. La ventilación mecánica no invasiva disminuye la necesidad de sedación, evitándose así pues, atrofia muscular, ya que no necesita, como ya digo, pues, una sedación profunda ni una relajación muscular. Y disminuye pues, también pues, la aparición de todas las complicaciones que van asociadas a la ventilación mecánica. Continuamos explicando los parámetros que son, bueno, pues lo que vamos a tener que regular en el ventilador y que tenemos que tener claro realmente qué es cada cosa, pues para entender un poco cómo monitorizar a nuestros pacientes, ¿no? El primero de los que os vamos a hablar es de la presión inspiratoria, y la presión positiva es el nivel de presión positiva que se va a alcanzar en la vía aérea durante la fase inspiratoria. En cambio, pues la presión expiratoria o presión negativa, pues es el nivel de presión aérea durante la fase expiratoria. Es necesaria pues, para garantizar la eliminación de dióxido de carbono por la fuga expiratoria y es equiparable al PIB en muchos equipos. La frecuencia respiratoria de rescate es importante saber pues, que será inferior a la frecuencia respiratoria del paciente para garantizar la activación del equipo en caso de que el paciente pues, no lo active. La frecuencia respiratoria programada determinará el inicio de cada inspiración. Seguimos hablando del Tiger inspiratorio y del expiratorio.
El primero, o también llamado sensibilidad de activación, pues hay de diversos tipos, pero sobre todo la mayor parte son de flujo. Detecta cambios en el flujo activándose la asistencia ventilatoria del paciente en base al mismo. En cambio, el segundo tipo, el Tiger expiratorio, o también llamado sensibilidad de ciclado, es un sensor de flujo que reconoce el cambio a expiración del paciente, facilitándole al ciclar a su nivel de EPAP programado. Y luego está el tiempo de activación y los tiempos expiratorios mínimo y máximo. El tiempo de activación o rise time es el tiempo que se tarda en alcanzar el nivel de IPAP programado, y los tiempos expiratorios mínimo y máximo pues son parámetros programables en algunos modos ventilatorios de determinados respiradores para asegurar el tiempo que el ventilador mantiene la asistencia ventilatoria. Esto lo vamos a explicar en las próximas diapositivas. Sé que es muy complicado, pero bueno, ya veréis que al final lo vais a entender más adelante. Importante como punto clave saber que los ciclos respiratorios son clasificados dependiendo de cómo se realice la sensibilidad de activación y la sensibilidad de ciclado, y que pues tanto uno como otro pueden ser iniciados tanto por el paciente como por el ventilador. Los dispositivos de ventilación son los respiradores, que son generadores de presión positiva durante la inspiración, que suplen pues, la fase activa del ciclo respiratorio en pacientes que vienen con una insuficiencia respiratoria aguda a la puerta del hospital. Hay dos tipos, según si programan el volumen o monitorizan la presión en el paciente. Ante un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, hay que plantearse el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, mientras se toma la consideración de la técnica, se debe iniciar un manejo diagnóstico-terapéutico del paciente, realizando las pruebas complementarias necesarias, colocando vía venosa periférica, utilizando oxigenoterapia, etc. Una vez que se ha decidido iniciar la ventilación mecánica no invasiva, según lo establecido previamente, se deberán seguir los siguientes pasos. 1. Comunicar al equipo la indicación y el inicio de la técnica. 2. Explicar la técnica al paciente. 3. Colocar al paciente a 90 grados. 4. Monitorizar al paciente. 5. Elegir el tipo y tamaño de la interfase. 6. Verificar las tubuladuras y los filtros. 7. Encender el respirador y elegir el modo ventilatorio. 8. Programar los parámetros. 9. Valorar la necesidad de colocar sonda nasogástrica. 10. Colocar mascarillas sin arneses en la cara del paciente. 11. Ajustar la mascarilla con el arnés. 12. Observar la sincronización del paciente y controlar fugas para pequeños ajustes de la mascarilla. Y 13. Valorar o no la sedación ligera. En el seguimiento de nuestros pacientes que están pues, con ventilación mecánica no invasiva, deberemos monitorizar en todo momento la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia, las fugas, el volumen corriente expiratorio y, por supuesto, debemos de vigilar las complicaciones que pueden aparecer, tanto relacionadas con la interfase como las relacionadas con el flujo y la presión. Como complicaciones mayores, importante destacar tres: la broncoaspiración, el neumotórax y el shock multifactorial. Buenas tardes. En la mayoría de las ocasiones, porque esto después hay excepciones tanto para un lado como para el otro, en la intubación orotraqueal, o sea, en ventilación invasiva, lo que controlamos es el volumen, y en la ventilación mecánica no invasiva lo que controlamos es la presión, o sea, la variable X, ¿vale? Y entonces en la ventilación mecánica no invasiva los ciclos tienen tendencia a ser ciclos controlados, o sea, ciclos en que es el aparato que controla cuando empieza y cuando termina,
y qué volumen va a meter al paciente, y en la ventilación mecánica no invasiva los ciclos suelen ser espontáneos. Ahora voy a explicar en la próxima diapositiva esto qué significa. Los ciclos en respiración mecánica. Hay 3 tipos de ciclos, ¿no? Como la célula o un complejo QRS, que es la unidad básica. En la respiración mecánica tenemos que centrarnos en la unidad básica, que es cada ciclo respiratorio. Y hay 3 tipos de ciclos. Hay los ciclos controlados, el ciclo asistido y el ciclo espontáneo. Y esto va a depender de cómo está el paciente y de qué programa queremos poner en la máquina, ¿no? En un ciclo controlado, el paciente no hace ningún tipo de trabajo respiratorio. El ventilador hace absolutamente todo. En un ciclo asistido, el ventilador inicia el trabajo respiratorio, y en el ciclo espontáneo, la mayoría del trabajo respiratorio lo hace el propio paciente con un poco de ayuda de la máquina.